Muy buenos días, bienvenidos al análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes, y vamos a comenzar como todas las mañanas con el análisis del dólar o DXY. Como vemos aquí en pantalla, este índice ha presentado una tendencia alcista de corto plazo y en las últimas horas ha presentado una volatilidad bastante interesante. Recordemos que el día de ayer fue feriado en gran parte de los mercados europeos y en el mercado de Estados Unidos, con lo cual tenemos aquí una vuelta, digamos, después de este fin de semana largo, y eso de alguna manera también se refleja en bastante volatilidad, justamente por esta inyección, digamos, de volumen a los mercados. Aparte de eso, el foco de los mercados, la atención de los mercados está puesta en dos eventos muy importantes. Por un lado, lo que es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, y por otro lado, la negociación del acuerdo de deuda, del techo de deuda de Estados Unidos. En cuanto a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en la próxima reunión de junio ya se está especulando con un incremento de 25 puntos básicos. Lo habíamos hablado en nuestro morning meeting anterior, justamente habíamos tocado ese tema porque realmente es un evento, digamos, o una situación de mercados que realmente genera bastante volatilidad e incertidumbre, y eso se ve reflejado directamente en los precios. Esta perspectiva, digamos, ha cambiado, esta especulación de mercado ha cambiado. Ya se hablaba en la semana anterior de que ni siquiera iba a haber un incremento de tasas de interés. Luego se empezó, digamos, a cambiar un poquitito esta perspectiva, esta especulación acerca de que podría haber incrementos de 25 puntos básicos, y se terminó de confirmar la semana pasada cuando tuvimos el anuncio del IPC de Estados Unidos, que realmente no se está viendo, de acuerdo a los comentarios de ciertos miembros o funcionarios de la Reserva Federal, no se está viendo que la inflación esté cediendo como se esperaba, con lo cual estos comentarios junto con el anuncio del IPC generaron nuevamente especulaciones acerca de que en la próxima reunión de junio la Reserva Federal podría estar incrementando sus tasas de interés en 25 puntos básicos. Eso ha generado, bueno, cierta volatilidad en los mercados. Y con respecto al techo de la deuda de Estados Unidos, si bien ya llegaron a un acuerdo, todavía falta que lo apruebe el Congreso y la Cámara de Representantes. Se están generando ciertas dudas en el mercado acerca de si realmente se va a aprobar o no, y eso ha generado también cierta volatilidad en los mercados, con lo cual tenemos, como está viendo, bastantes noticias desde el punto de vista de los fundamentales que generan mucho movimiento, mucho ruido en los mercados, y realmente podemos aprovecharlos porque estamos teniendo muchas oportunidades de trading, ¿sí? Sumado a ello, tenemos que a finales de esta semana, jueves y viernes, tenemos indicadores desde el punto de vista del calendario económico. Estos anuncios son nóminas no agrícolas el día viernes, y el día jueves informe de empleo ADP y el índice manufacturero de Estados Unidos. Así que especial atención porque se espera una semana bastante volátil. Desde el punto de vista técnico, podemos observar que el piso ha hallado techo en el corto plazo, ¿sí? Aquí el máximo actual levemente ha superado el máximo anterior, y si nos vamos al análisis del RSI, podemos ver, ahí se ve un poquito mejor, podemos ver una divergencia bajista con respecto al gráfico de precios, ¿sí? Esto, bueno, de alguna manera podría llegar a anunciar alguna corrección un poquito más pronunciada en el corto plazo, pero no perdamos de vista los fundamentales, como mencionábamos recién, que realmente pueden generar bastante volatilidad, y hay que ver si lo técnico se acopla, digamos, a lo fundamental, con lo cual especial atención. Y desde el punto de vista técnico, tener en cuenta esta posible reversión un poquito más extendida en el caso del índice del dólar. En cuanto al euro dólar, tenemos aquí que la tendencia de corto plazo es más bien a la baja, ¿sí? Aquí obviamente tenemos esta correlación negativa con respecto al dólar, y esta volatilidad de corto plazo se ha visto reflejada de manera de espejo en la cotización del euro dólar, ¿sí? En la zona de euro también se está hablando de una política monetaria más hawkish, ¿sí? Más de incrementos de tasas de interés y demás, con lo cual tenemos una línea bastante parecida entre la Reserva Federal y Banco Central Europeo. Pero en este caso, debido a la fortaleza del dólar en el corto plazo, hemos visto en las últimas semanas una caída del precio del euro en relación al dólar, ¿sí? Si nos vamos a la libra dólar, vemos aquí en el corto plazo que ha tenido una caída bastante interesante la libra, y ha testeado en el corto plazo este par
a la media móvil de 200 y 100 periodos, ven que están bastante solapadas en el gráfico de 4 horas, se ha testeado como resistencia, ¿sí? Lo que podemos agregar desde el punto de vista fundamental es que el IPC del Reino Unido ha dado por encima de lo estimado y el Banco de Inglaterra se posiciona en una línea más dura de política monetaria con mayores incrementos de tasas de interés, y eso de alguna manera ha fortalecido a la libra esta última semana, ¿sí? Pero bueno, también especial atención a los indicadores del calendario económico que mencionábamos hace un momento, que pueden generar también lógicamente volatilidad en la libra, que en este caso está emparejada al dólar, ¿sí? Si nos vamos al dólar yen, aquí tenemos una tendencia alcista bastante sostenida, sí, bastante fuerte. Esto se debe justamente a este Banco de Japón, que se está posicionando en una política más relajada, una política monetaria más relajada. Bueno, justamente se ha dado a conocer el IPC de Japón, que fue por debajo de lo estimado, y eso de alguna manera es como que reforzó esta política relajada, política monetaria relajada por parte del Banco de Japón. Esto de alguna manera lo que hace es presionar al yen a la baja, y por otro lado tenemos esta divergencia de políticas monetarias con una Reserva Federal, como decíamos hace un momento, más hawkish, con incrementos de tasas de interés para controlar esta elevada inflación que no cede al ritmo esperado, de acuerdo a comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. Con lo cual esa divergencia nos muestra un fortalecimiento del dólar y una caída del yen, que de alguna manera, como se ve reflejado en el par dólar-yen, es al alza. Si nos vamos al análisis técnico, podemos ver aquí en pantalla una divergencia bajista, ¿sí?, que ya habíamos marcado en nuestra morning meeting anterior, y que eso de alguna manera anunció esta corrección bajista que podría extenderse incluso un poquito más de acuerdo al anuncio de los fundamentales de esta semana, así que especial atención a eso. Si nos vamos ahora al análisis del oro, ¿sí?, podemos ver que en el mediano plazo, ¿sí?, más bien y puntualmente desde noviembre del año pasado, mantiene una tendencia al alza bastante sostenida, bastante fuerte, donde se ha testeado esta línea que vemos en pantalla en color turquesa, sin color celeste, se ha testeado como soporte en sucesivas oportunidades, ¿sí? Esta línea realmente ha sido bastante fuerte, ¿sí?, bastante difícil de quebrar, con lo cual aquí lo vemos más de cerca. Especial atención porque esta semana ha tocado, ¿sí?, este nivel de soporte que no ha podido quebrarlo una vez más, y si hacemos un poquito de zoom aquí en pantalla, ¿sí?, vemos que el día de hoy se ha fortalecido el oro justamente por esta caída del dólar en el corto plazo, ¿sí? De nuevo, habría que ver cómo se desenvuelven los eventos de esta semana desde el punto de vista del calendario económico, y obviamente pueden llegar a afectar directamente al precio del oro. Está en un punto de inflexión importante, vimos que es un nivel de soporte desde el punto de vista técnico bastante importante, y era esperable, ¿sí?, si no había fundamentales muy fuertes que vayan a corregir esta tendencia, que se genere este punto de inflexión en torno a esta línea de soporte. De nuevo, habría que ver, estamos en un punto clave en el precio del oro, ¿sí?, habría que ver cómo impactan los fundamentales de esta semana y si realmente vemos un quiebre a la baja de esta línea de soporte, esta línea de tendencia alcista. Es esperable que ese rompimiento tenga un efecto prolongado en el tiempo, porque realmente si se quiebra este nivel va a ser un nivel significativo que se esté quebrando, y de verdad puede generar posiblemente, ¿sí?, movimientos a la baja bastante fuertes, con lo cual especial atención a ese quiebre si es que se da, ¿sí?, y de nuevo de la mano de los fundamentales hacia finales de la semana. Desde el punto de vista, aquí nos vamos al análisis del petróleo, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis técnico podemos ver que el precio ha testeado como resistencia a la media móvil de 200 periodos y se ha ido fuertemente a la baja con esta gran vela, un cuerpo bastante grande esta vela, que muestra una fuerza, digamos, del mercado bajista bastante interesante. Desde el punto de vista fundamental, tenemos en primer lugar incertidumbre por la aprobación en el Congreso del acuerdo de la deuda de Estados Unidos. Esta incertidumbre de alguna manera se ve también reflejada en los mercados, como decíamos hace un momento, no solamente en los pares de divisas, sino también en los commodities. En segundo lugar, tenemos estas perspectivas de demanda de China que no se están logrando recuperar. Si esta caída de la demanda, en principio recuerden que tras la salida del COVID, de la política de COVID-0 que ha tenido China, se esperaba que haya un incremento bastante interesante de la demanda.
bueno, no se está reflejando todavía en los indicadores económicos y eso se ve directamente, impacta, digamos, directamente en lo que es el precio del petróleo. Con lo cual, ahí tenemos una segunda variable, digamos, que influye en la caída del precio del barril. Y en tercer lugar tenemos la reunión el día 4 de junio de la OPEP, donde todavía se está dudando si realmente va a haber recortes de producción o no. Así que todas estas tres variables, ¿sí?, que generan cierta incertidumbre en los mercados, si podemos sumar una cuarta, podría ser la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que ya se especula con que va a ser en 25 puntos básicos el incremento, y eso también presiona a la baja al precio del barril de crudo. Finalmente, si nos vamos al análisis de Bitcoin, ¿sí?, aquí tenemos en pantalla que ha testeado un doble piso en torno a 25.800, ¿sí?, aproximadamente 25.900, ¿sí?, un nivel bastante importante en el precio de esta cripto, y se ha ido al alza, ¿sí? Aquí en el corto plazo tenemos también cierta volatilidad justamente asociada a estos dos factores que mencionábamos recién: decisión de tipos de interés de la Reserva Federal en la próxima reunión de junio y la negociación del techo de la deuda, que ya se ha llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo debe estar aprobado, como decíamos al inicio, por el Congreso y por la Cámara de Representantes. Esta incertidumbre también se ve reflejada en el precio de Bitcoin. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy y, como siempre, al final les dejo el análisis, ahí lo vemos mejor, el análisis del activo del día, que en este caso me refiero a Netflix. Ha tenido un incremento, un despegue bastante interesante en las últimas semanas. El día de hoy se ha incrementado en más de un 5% el precio de su acción, con lo cual puede llegar a representar alguna oportunidad de trading no solamente en el corto, sino también en el largo plazo. Bueno, ahora sí me despido. Como siempre, les dejo debajo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan estar al tanto de las próximas novedades, webinarios, análisis de mercados diarios y mucho más.